Perfecto. Bueno, les decía que la ponencia que queremos presentar con el título Estados Unidos, Economía Digital, Hegemonía e Imperialismo, justo dentro del panel que se dedica al análisis del imperialismo estadounidense, su crisis, su hegemonía y nuevas formas de dominio, se inscribe precisamente en todo el debate que desde inicios del siglo XXI se ha desarrollado alrededor de en qué medida y hasta qué punto está en crisis la hegemonía estadounidense. Atilio Borón habla, por ejemplo, de crisis de la hegemonía integral, otros hablan de hegemonía relativa y no pocos hablan de la reconfiguración de la hegemonía de Estados Unidos y de las posibilidades en su disputa fundamentalmente frente a China. En tal sentido, la tesis que nosotros queremos compartir y en relación a lo cual dedicaremos nuestro análisis tiene que ver con cómo ha incidido la economía digital justamente en las posibilidades que se desarrollan para el proceso de reconfiguración de esta hegemonía estadounidense en los tres ámbitos o dimensiones que la sostienen, o sea, en la económica, en la político-militar y en lo cultural. Y además de ello, en cuanto tiene esto relación con la evolución de los rasgos del imperialismo que sustenta todo el proceso de dominación estadounidense de este imperialismo, que a la vez tiene una correspondencia en cuanto a la evolución de sus rasgos con la manera en que se están transformando desde el desarrollo de la economía digital, al menos una parte del patrón y del modelo de acumulación estadounidense. Cuando hablamos de economía digital, hay que tener en cuenta el desarrollo que tiene en el siglo XXI todo el sector digital, sobre todo a partir de la impronta de compañías estadounidenses y chinas, hasta llegar ya en los años más recientes a formar parte de los primeros puestos de capitalización bursátil a nivel mundial, desplazando en buena medida a aquellas compañías tradicionales que se sustentan en la explotación de materias primas. En el caso de Estados Unidos, tenemos que ver el impacto que ello ha tenido en la agregación de valor al Producto Interno Bruto estadounidense desde la economía digital, que sobre todo se ha manifestado a través de lo que ha medido la cuenta satélite de economía digital del Buró de Análisis Económico, que pone de manifiesto cómo en las dos últimas décadas, o sea, las dos últimas décadas, a partir de este año hacia atrás, la economía digital, el sector digital ha tenido un crecimiento sostenido, incluso en el año 2020, en año en el que el Producto Interno Bruto Real estadounidense decreció, mostrando las posibilidades contracíclicas de este sector en el aporte a la economía estadounidense. Y más reciente, vemos cómo ahora en mayo de este año, cuando se da el top de las fortunas a nivel internacional, los 10 primeros puestos en este top lo ocupan estadounidenses, pero los 8 primeros, disculpen, están ocupados por representantes del sector de las tecnologías, mostrando el gran avance que está teniendo Estados Unidos en este sentido, pero también además la gran cantidad del producto que la OCDE mide como el 75% y del valor agregado que se están quedando las compañías estadounidenses de todo lo que desde este sector se está produciendo. Lo que sustenta todo el crecimiento y la capacidad de reproducción económica que está teniendo el sector digital ha tenido que ver con momentos fundamentales del desarrollo de la tecnología, entre los cuales se pueden citar el desarrollo de las plataformas digitales que sustentan servicios de comercialización y de intercambio de redes sociales digitales como Facebook, Amazon y demás, pero también el desarrollo de la IA, o sea, la inteligencia artificial, que es capaz de procesar todos los datos que se adquieren a través del desarrollo de esas plataformas digitales y sobre todo, más recientemente, el desarrollo de la inteligencia artificial generativa, que es capaz no solo de procesar los grandes datos, sino de crear nuevos productos a través del procesamiento de estos grandes datos. En ese sentido, cuando hablamos del impacto que tiene el sector tecnológico en el patrón de acumulación en Estados Unidos, pero por supuesto mucho más allá, hablamos de cómo los datos se convierten en un factor productivo, en un factor de capitalización, y cómo en este entorno
se habla de la capacidad que tiene la apropiación de los datos y su procesamiento para hacer más efectivos procesos de producción a través de modelos como el que se le ha llamado efectos volantes de datos, pero también de crear nuevos productos y hacer efectiva la maximización, de maximizar la generación de la ganancia en términos económicos y tener una gran capacidad de generar nuevos procesos de acumulación, o sea, de la acumulación ampliada del capital, pero también se muestra la capacidad que se tienen desde estos esquemas de tener un mayor proceso de control político, militar y social sobre todos aquellos usuarios que están accediendo a estas plataformas y que están dejando allí sus datos. En tal sentido, la capacidad que tienen las tecnológicas, tanto para ofrecer servicios de mercadotecnia, de consultorías económicas, de consultorías políticas, pero también lo que se le ha llamado, lo que se ha dado en llamar, por ejemplo, la base del capitalismo de vigilancia y de una capacidad además de incidir en los procesos de securitización y militarización creciente que tiene Estados Unidos a nivel internacional, sobre todo además en los últimos años con su creciente agresividad, pues también forman parte o tienen un importante rol dentro de este sector tecnológico. Ahí en la pantalla tienen algunos ejemplos desde los gobiernos de Biden y Trump, los dos gobiernos de Trump, de cómo se inserta el tema de la inteligencia artificial en todo el proceso de las guerras que ha llevado a cabo Estados Unidos, pero esto se combina no solo en el poder duro, sino en lo que se le ha dado a llamar poder suave, con todo un proceso de articulación desde el gobierno de Obama, de las grandes redes digitales, de las grandes plataformas, en la vigilancia y en el control social que se lleva a cabo sobre todo en lo que se ha conocido como guerra irregular y guerra no convencional. Si hablamos en términos de posibilidades de reconfiguración de hegemonía, pareciera que el desarrollo de la economía digital está sustentando un proceso de reconfiguración de poder en Estados Unidos en términos económicos, pero también en términos políticos, militares y en términos culturales, a partir de lo que supone la capacidad de incidir en toda la gama de usuarios que se mueven alrededor de la infraestructura digital de las plataformas para cualquiera de las actividades que hoy se desarrollan, desde los servicios, las actividades financieras, las actividades de consumo, pero también las actividades de articulación y redes sociales. En términos de la evolución de los rasgos del imperialismo, esto tiene que ver con una nueva forma, digamos, de reparto del mundo, como había hablado Lenin, abordando los rasgos del imperialismo, de un reparto económico y político que ya no es solo por materias primas o por mercados laborales y demás, sino que ahora es por la captura, por el dominio de los territorios digitales, acudiendo incluso o desarrollando, para decirlo de una manera más precisa, aquello que David Harvey declaró como acumulación por desposesión, pero que en este caso se va a tratar de una forma de enajenación muy superior, porque son los datos que las personas ponen en las plataformas al desarrollar, al usarlas para cualquiera de sus actividades, ya sean económicas, sociales y profesionales. En tal sentido, este imperialismo tiene entonces en el ámbito digital no solo un nuevo espacio de disputa en el marco del cual también se dan, por ejemplo, las guerras tecnológicas, como la guerra tecnológica que se ha impulsado desde el gobierno de Trump y que se desarrolló también durante el gobierno de Biden con China, como un escenario de contradicciones entre potencias, sino que muestra además el rol cada vez más importante que tienen los actores del sector tecnológico, las grandes corporaciones transnacionales, en ese proceso de disputa por el reparto económico y político del mundo del que hablaba Lenin en el imperialismo, fase superior del capitalismo. En tal sentido, hay que destacar cómo estas corporaciones participan en escenarios de gestión de tratados comerciales, por ejemplo, el TEMEC fue uno de estos escenarios, pero también hay que destacar cómo participan en las actividades que tienen que ver directamente con las guerras y el complejo militar industrial, al punto que se ha identificado
el complejo militar industrial contemporáneo como el complejo digital militar industrial, con un gran desplazamiento de las actividades militares hacia el componente de las actividades civiles y tecnológicas en el marco de este complejo. Evidentemente, acciones como los contratos que desde el Pentágono han ido a las cuentas, por ejemplo, de Elon Musk, son una muestra de cómo esta articulación cierra el círculo hacia la complementación cada vez más orgánica entre los procesos de concentración y centralización de la producción y el capital en Estados Unidos y los procesos de concentración también del poder político y su ejercicio de manera articulada por las grandes transnacionales, como por ejemplo las compañías de Elon Musk, con la capacidad entonces de reconfiguración del poder imperial, como es en este caso lo que se está llevando a cabo en Estados Unidos. Hasta aquí dejamos la intervención ya para cumplir con el tiempo, dejando también la pregunta hasta dónde estas reconfiguraciones de las que estamos hablando pueden hacer que Estados Unidos vuelva a tener un papel, digamos, cada vez más importante en la escena internacional o mantenga su papel en la escena internacional, o realmente pueda ser desplazado por actores como China, que por supuesto son importantes contendientes en todos estos planos de los que estamos hablando. Muchas gracias. Gracias, Yasmín. Excelente la ponencia, como siempre, muy interesante el tema, articulando los conceptos de complejo militar industrial que a veces se olvidan en el debate contemporáneo, y es sumamente interesante la visión del complejo militar industrial digital, que es así, es, vamos a decir, algo novedoso dentro de la teoría del complejo militar industrial. Así que te agradezco también por haberte ajustado al tiempo y paso entonces al debate.